Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Ventana a la Historia, y hemos dicho desde el principio de nuestros programas que íbamos a tener historia local, historia nacional e historia también universal. Y hoy tenemos con nosotros, vamos a hablar de la transición del socialismo al capitalismo en Rusia. Y tenemos con nosotros a Olga Petrova. Muy buenas, Olga. Buenas tardes. Olga Petrova es rusa, viene de Siberia y es ateneísta. Es licenciada en Económicas por la Universidad de Tomsk y es también, es una rusa, podríamos decir, gaditana, porque es la propietaria, la copropietaria, junto con Javier, del restaurante, del bar-restaurante La Rusa Blanca, aquí en Cádiz. Y dio una conferencia magnífica sobre esa historia reciente de Rusia no hace poco. Entonces, Olga, nosotros queríamos preguntarte, esa transición del socialismo al capitalismo en Rusia. Primeramente, queríamos preguntarte, la Unión Soviética a la Rusia actual, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo podrías decirnos que fue esa transición desde el punto de vista económico? Bueno, esa transición se empezó en más o menos en 85. Y se puede decir que se terminó en 99, pero la verdad que todavía tenemos cambios, ya han pasado casi 20 años, ¿no? 20 con pico de años. Y tengo que decir que todo lo que pasa en mi país ahora es el resultado de lo que pasó durante esos, 10 con pico de años. Porque eso fue una transición bastante dolorosa para el país, porque el sistema socialismo es muy distinto al sistema de capitalismo, entonces tenían que cambiar el sistema entero. Y claro, como eso pasó en un periodo relativamente corto, claro, eso fue bastante doloroso para el país. ¿Qué nos podrías decir de Rusia durante la época de la URSS? El otro día en tu conferencia escuché que nosotros ganamos la guerra, porque allí tenéis la celebración en mayo de la victoria. ¿Y cómo fue aquello? ¿Qué orgullo? Es un orgullo patrio, aunque la guerra se ganó junto con los aliados, pero cuéntanos eso, desarróllanos esa idea, por favor. Bueno, es verdad, sí que para nosotros es un orgullo muy grande. Entonces, cada año, 9 de mayo, es un día festivo, nadie trabaja y todo el país celebra pues, esa gran victoria para nosotros. Sin quitar, digamos, el mérito de otros países y sin hablar de política, que siempre es una cosa aparte, me gustaría decir sobre el pueblo, ¿no? Que el pueblo ruso sufrió muchísimo durante esa guerra. Y no hay ninguna familia que no perdió su hermano, su padre, su marido, su hijo. Entonces es como la celebración, ¿no? de dolor, digamos, nacional. Y yo, por ejemplo, conocí a una chica que es argentina y que vino al país, y cuando yo la pregunté, digo, mira, ¿qué te sorprendió más de Rusia? ¿No? Porque tú tuviste alguna idea. Y dice, mira, lo que más me sorprendió es ese orgullo que tenéis por la Segunda Guerra Mundial, porque en cada ciudad hay estatuas, hay fuego que nunca se apaga, al honor, digamos, de los soldados que perdieron su vida durante esa guerra mundial. Y pues eso es lo que más la chocó. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, batallas como la de Stalingrado, claro, batallas como la de Kursk, bloqueo de Leningrado, el sitio que tuvo. Entonces todo eso lo sentís como la gran guerra patria, ¿he escuchado alguna vez? Sí, entonces nosotros no olvidamos nuestra historia y es una parte de nuestra historia muy importante. Entonces cada generación, nosotros, y nuestros políticos también, ¿no? Es como el gobierno también lo apoya, pues intenta para que la gente no lo olvide. Y hasta generaciones más jóvenes, que como mi sobrina, que tiene muy pocos años, pero aún con esa edad ellos empiezan a estudiar la Segunda Guerra Mundial en la escuela, y Olga, del colegio. ¿Cómo vivía la población? Tú eres joven, pero has hecho estudios de economía.
Y bueno, ¿cómo vivía la población en esa, diste la conferencia del otro día, en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cómo vivía la población en la URSS en comparación con ahora? Bueno, la vida era muy distinta. Al principio que no existía sector privado, todo pertenecía al gobierno y existía solo un partido, ¿no? Un partido socialista. Y ese partido pues controlaba la vida del país en general y penetraba la vida de cada persona. Entonces, por ejemplo, la gente no podía viajar al extranjero, religión era fuera de la ley, entonces solo una visita a la iglesia podía costar la carrera. Había una censura tremenda en literatura, en el teatro, en el cine, pues la gente no tenía ninguna fuente de información de extranjero, eso todo fue prohibido. Eso por una parte, ¿no? Pero también había sus ventajas como medicina, educación, todo era gratis. La gente no pagaba casi nada, hasta operaciones más difíciles, más costosas, pues no costaban ni un rublo a los rusos, a los ciudadanos. Lo único que pagaban eran a lo mejor guarderías, unas cosas así. Y también no había sin techos, pues cada persona tenía derecho a una cama en albergue que pertenecían a las fábricas donde trabajaba la gente y después de un tiempo determinado pues tenían derecho a obtener un piso absolutamente gratis según la cantidad de la gente en la familia. Entonces había como una lista de espera y bueno, la gente recibía sus pisos gratis. Pero por ejemplo, el otro día en tu conferencia comentaste, desde el punto de vista de esa historia económica reciente, que por ejemplo todo el mundo cobraba por igual, incluso desde una persona no especializada hasta una persona sí especializada. Era igual, digámosle, el grado de capacitación para un tema, sino que había una especie de... El salario era el mismo, tanto para un arquitecto como para una persona que no tenía ningún estudio, como lo comentaste. Bueno, sí, no es exactamente así, ¿no? Es como el salario era absolutamente igual dentro de un puesto. Sí, a lo mejor eran... alguien que trabajaba más tiempo pues ganaba más, pero en ese caso el gobierno bueno, no tenía en cuenta talento y capacidad de cada persona, ¿no? Porque nosotros todos somos distintos, alguien es más trabajador, otro es más vago, alguien tiene talento, por ejemplo, como un cirujano con talento que podía hacer una operación que no sabía hacer ninguno de sus colegas, pero sin embargo ganaba absolutamente igual. Y había alguna, yo diría una desproporción, ¿no? En esos sueldos, porque un profesor ganaba lo mismo que una persona sin cualificación, sin estudios, podría ganar. O por ejemplo, un ingeniero que empezaba a trabajar, pues ganaba lo mismo que menos que sus subordinados. Entonces, ese sistema de salarios y para la gente más inteligente, más trabajador y con más talento del país era injusta y que claro que bueno, la gente lo negaba un poquito. Claro, porque este sistema, el que tú nos comentaste el otro día, durante los años 50 y 60 se mantuvo, pero nos comentaste que a partir de los años 70 ya fue entrando en crisis, ¿verdad? Los años 60, 70, y en esos años es la guerra del Vietnam soviético, que fue la guerra de Afganistán. ¿Cómo vivió la población en esa época? A finales de los años 70, en el 79 comienza la guerra de Afganistán. ¿Cómo? Bueno, eso era uno de grandes errores muy graves del gobierno, entrar a esa guerra, porque aparte que eso era una guerra muy costosa, pero nosotros perdimos muchísimas vidas ahí. Y aparte, pues la gente lo negaba, pues la gente estaba totalmente en contra de esa guerra. Y claro, otros países, nosotros yo diría que perdimos un poquito de respeto, ¿no? De otros países hacia Rusia, entrando a esa guerra. Y ahora, ¿cómo ves ya que ahora intervengan las potencias occidentales que ahora estén también allí en Afganistán, donde también estuvieron los rusos? Fíjate que ahora están, por ejemplo, sí, en el mismo avispero, digámosle. Sí, pero esa guerra, aparte que hay muchas películas, por ejemplo, sobre esa guerra, porque la verdad que esa guerra era de generación de mi padre, ¿no? Entonces muchos padres de mis amigos sí participaban en esa guerra. Y la gente en Afganistán tiene mucho orgullo, ¿no? De su patria, de su país, entonces ellos pensaban que nosotros éramos como conquistadores, ¿no? Entonces la verdad que era una guerra bastante dolorosa, ¿no? Para el país. Y después de esa guerra, la evolución de la sociedad rusa en los años 80, ¿qué nos puedes decir de ello, Olga? ¿Cómo
en la sociedad, en la economía en esos años 80 ya, en los años en que llega ya Gorbachov, etc, etc. ¿Cómo? Bueno, en los años 80 tengo que decir que la economía era planificada, no solo en los años 80, sino a partir de los años 30, ¿no? Estamos hablando de planificación para 5 años. Entonces el gobierno... Los planes quinquenales, ¿no? Exactamente, sí. Entonces el gobierno tenía planes hasta para un taller de zapatos muy pequeño, para 5 años. Eso era un plan muy grande para todo el país. Eso tiene sus ventajas, claro, y sus desventajas. Pero esas ventajas nosotros tuvimos antes de la guerra, cuando teníamos que, digamos, industrializar el país, durante la guerra, cuando nos ayudó a fabricar las armas muy rápido, porque como eso era para todo el país, pues se podía, digamos, mover el país entero, girarlo, ¿no? Y después sacar, bueno, el país de la ruina donde nosotros nos encontrábamos después de la guerra. Pero sin embargo después ese sistema pues no digamos, reaccionaba tan rápido a esa demanda cambiante. Entonces, ¿qué pasaba? Que había sus ventajas, como yo he dicho, que por ejemplo algunos partes del país que eran económicamente deprimidos, pues ahí el gobierno construyó sus fábricas, entonces pues tenían su desarrollo. Pero sin embargo, como ya la vida iba adelante y la gente necesitaba satisfacer sus necesidades básicas, pues eso fue el fallo tan grande de ese sistema. Pero también tengo que destacar que no es sistema en sí, sino mala gestión de ese sistema. Porque como nosotros, yo creo que sabemos todos, en 80 había un déficit tremendo en Rusia, cuando estanterías pues no había absolutamente nada. Para comprar un pollo, pues la gente tenía que estar en la cola durante 4 horas. O para conseguir, hasta la gente inventó esa palabra conseguir, no comprar. Y eso precisamente porque producían más medios de producción que el producto final. El producto que, digamos, básico, ¿no? Como ropa, como alimentación, y eso, claro, tenía sus consecuencias muy graves para el país. Pero también destaco, como yo he dicho, ¿no? Es más bien mala gestión que el sistema en sí. Y todo esto, todos esos problemas en economía, pues en los años 80, al principio de los 80, pues casi todo el mundo en Rusia entendía que hacía falta cambios. Porque aparte de déficit había problemas con la vivienda, bueno, con problemas económicos. Sin embargo, paro no había, ¿verdad? No había paro, eso es una gran ventaja. Y ahora como ese problema es muy importante en España, pues sí es cierto que no había paro. Hasta al revés, había un artículo en Código Penal por vagancia. O por parasitismo, ¿no? Como nosotros lo llamábamos, por negación a trabajar. Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, recibía sus puestos del trabajo. Había unas listas de todas las fábricas del país que obtenían universidades, y mejores estudiantes pues elegían primeros. Entonces así pues repartían puestos del trabajo. Comentaste una anécdota de que, por ejemplo, si había una persona, por ejemplo, en el cine o por la calle a la hora laboral, iba la policía. Sí, si la policía lo veía, pues podía pedir pasaporte para preguntar por qué durante la jornada laboral no está trabajando. Entonces, que yo recuerdo, eran hasta 2 años de cárcel por vagancia. Bueno, y lo que te queríamos preguntar también, Olga, después de esa situación que hemos dicho a principios de los 80, ¿cómo acogió el pueblo ruso la llegada de Gorbachov y de su política, la perestroika? Con muchísimo entusiasmo, porque así, al principio había mucho entusiasmo, porque la gente más inteligente del país pues lo tenían muy claro, que hacía falta cambios, que ese sistema se atascó, pues ya no funcionaba. Entonces cuando vino Gorbachov con sus palabras de perestroika, ¿no? De reestructuración, de democratización y de muchas palabras muy bonitas, claro que la gente pues aplaudió. Bueno, y pero en esa época también, luego hay un desencanto, los comentantes en la conferencia. ¿Por qué ese desencanto a la gente? Eso ya pasó después de las reformas que él hizo, porque sus reformas
porque él intentó, digamos, mantener el sistema socialista, pero sin embargo crear sector privado dentro de ese sistema, poquito a poco. Pues eso fue muy difícil porque es que no había capital. Entonces lo que pasó que los únicos que podían, digamos, pasar al sector privado eran funcionarios, ¿no? que Eran los únicos que tenían ese capital. Que tenían capital. Y entonces, como ellos no podían hacerlo, eso causó economía sumergida, que se estimaba pues 90 millones de rubles, pues una barbaridad de dinero. Claro, intentaban también arreglar un problema en el pueblo para alquilar tierras porque nadie lo podía comprar, pero sin embargo las fábricas grandes pues lo negaban porque no querían competencia. Y entonces la verdad que ninguna de las reformas que hizo ese gobierno no tenía su resultado positivo. También su campaña anti-alcohol, que el gobierno perdió muchos ingresos, y junto con la campaña en Afganistán, junto con el déficit cuando el gobierno empezó a comprar productos de fuera para mantener, digamos, la gente, pues todos esos gastos se dispararon tanto que prácticamente el país se quedó sin dinero, ¿no? Pues ahí se disparó inflación, disparó nuestra deuda a los países extranjeros, curso de rublo se cayó más que 150 veces, entonces eso, claro, desestabilizó. Sí, destabilizó la economía. Y en esa época también, bueno, es la época en que cae el muro de Berlín, y queríamos preguntarte, la zona, digamos en la periferia de la entonces URSS, empiezan a surgir unos nacionalismos, a resurgir los nacionalismos. ¿Cómo se vivió en Rusia ese resurgir de los nacionalismos? Hablamos de las repúblicas bálticas, lo que es Lituania, Letonia, hablamos también del Cáucaso. ¿Y en ese momento cómo se vivió eso, Olga? Bueno, tengo que también decir que históricamente, digamos, esas repúblicas eran independientes, claro, independientes. Entonces ellos esa independencia, ese orgullo su nacional lo tienen y lo tenían siempre. ¿Pero los rusos cómo lo vivisteis? Bueno, yo tengo que decir que cuando hicieron referéndum, entre 70 y 80% de la población votó en contra de separación de URSS. Entonces la gente en el país no quiere separación del URSS. Al revés, lo querían mantener, digamos. Pero a algunos, cierto, Letonia, ¿no? Digamos, Caucaso, Ucrania, Bielorrusia, pues el problema era también el dinero, porque eso empezó con ese tema, porque esas regiones querían, digamos, más dotaciones y más dinero. Pero como el país no podía hacerlo, el gobierno, empezaron esos movimientos separatistas, que aparte los gobiernos locales querían más derechos, más poder, más dinero también en su poder, y cuando empezaron esos movimientos que después de poco tiempo se pasaron prácticamente a una guerra, los gobiernos locales los apoyaron. Y como el gobierno nacional no hizo nada al respecto, entonces como demostró su debilidad. Claro, y en ese momento fue el tratado, el 8 de diciembre, el tratado de Belós, Sí. Y entonces esas tres repúblicas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, configuran lo que es la CEI, la Confederación de Estados Independientes. Y Gorbachov en ese momento queda totalmente aislado, ¿no? Sí, ya esa época, porque pasó Puig en 1991, cuando GKCP, es como comité, no estoy seguro cómo traducirlo correcto, ¿no? En español. Pero bueno, ellos querían coger el poder. Durante 3 días prácticamente en Moscú había tanques, disparaban, una locura, ¿no? Que yo recuerdo, porque la gente, por ejemplo, en Siberia ni se enteró, ¿no? Porque cuando vieron por la tele y no podían creer qué pasaba, porque es que Rusia es tan grande que mientras llegaba la información, pues la gente no se enteraba. Y en Moscú, claro, parecía, porque mis padres, la verdad que esos 3 días estuvieron en Moscú precisamente, y dice, la verdad que daba miedo, porque de repente entran los tanques, empiezan a disparar, que ellos estuvieron en un café tomando un cafelito con sus amigos de Moscú, y dice, de repente escuchamos disparos que parecía una guerra,
Entonces, todo enseguida, cafés, todo se cerraron. Antes ese golpe, claro. Sí, entonces el golpe del Estado, tan famoso, pero al final perdieron y en ese cogió el poder Yeltsin, que era después el primer presidente. Gorbachev estaba en Crimea. Sí, Gorbachev ya, digamos, Pintaba... perdió su poder. Y Yeltsin fue la figura emergente. Sí. ¿Qué nos podrías decir de Yeltsin, Olga? ¿Qué opinas? ¿O cuál es la opinión mayoritaria actualmente del Yeltsin, yo creo que era una figura, una marioneta, se puede decir, porque detrás de Yeltsin había una fuerza, no digamos que necesitaba esa separación, porque después, en los años 90, lo que pasó, cuando liberalización de los precios, cuando pasó privatización, entonces cuando todo del sector público se pasó al sector privado, y cuando la gente compraba cosas por el precio 10 o no es que no 10, sino muchísimas veces más barato de lo que costaban esas fábricas, eso todo pues convenía a mucha gente. Entonces yo creo que no solo yo, ¿no? Sino hay una película, por cierto, muy interesante de BBC sobre Yeltsin y sobre Berezovsky y sobre Putin, donde se enseña esa historia, ¿no? Que han puesto prácticamente a Yeltsin simplemente como una figura para coger el poder, pero detrás era siempre ese cardenal gris. Para una especie de poder en la sombra, ¿no? Sí, poder en la sombra, nosotros decimos cardenal gris. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que en la actualidad algunas personas son nostálgicas del comunismo en Rusia? Sí, las personas mayores. Eso se puede escuchar mucho porque yo creo que esa seguridad que la gente tenía viviendo en URSS ya no tiene nadie, ¿no? Casi en ningún país, porque seguridad de tener trabajo, había menos delincuencia, seguridad en la educación de tus hijos, en medicina, a lo mejor el nivel de medicina no era tan alto, pero por lo menos la gente lo tenía gratis. Entonces, claro, y esa igualdad que a muchas personas pues les convenía, les gustaba, porque lo que pasa ahora en Rusia, que esa desproporción entre ingresos, que hay una parte de la población muy rica, que estamos hablando a lo mejor de 1%, pero sin embargo la gran mayoría de población, que estamos hablando de a lo mejor 50 con pico por ciento, casi llega a 60, que es pobre, muy pobre. Entonces eso no pasaba en URSS, y hay mucha gente que sí que piensa que ese sistema socialista era mejor, era más justa esa distribución. Claro, actualmente, ya por último, Olga, te queríamos preguntar, ya desde Cádiz, porque ya puedes, digámosle, ¿qué óptica, cómo ves Rusia, una rusa desde Cádiz? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Bueno, a Rusia todavía queda mucho por vivir para llegar a la democracia, ¿no? Porque lo que consiguió Rusia con ese perestroika a lo mejor se fue, ya no hay tanta censura como había en URSS, ¿no? La gente tiene más información, pero sin embargo nosotros tuvimos una época cuando la gente pues tenía mucho entusiasmo por crear esa democracia, por crear esa sociedad civil, pero sin embargo más allá pues menos tenemos. Entonces otra vez nosotros llegamos a un punto cuando hay censura, censura muy grave, entonces toda la televisión, lo que nosotros vemos en Rusia pasa por una censura tremenda. Ahora hay censura en internet, que no, porque hay páginas que por ejemplo yo no puedo ver a través de mi portátil ruso, ¿no? Que lo bloquean. Entonces, y corrupción, que es una gran enfermedad en Rusia, porque hay una agencia internacional que, digamos, estima corrupción en diferentes países. Entonces nosotros estamos cerquita de Zimbabue. Y ellos estimaron la corrupción en Rusia en 25% de PIB. Entonces estamos hablando de unas cosas, bueno, fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo malo y de lo bueno. Y yo creo que todavía nos falta para llegar a libertad, a la democracia, cuando nosotros podemos expresarnos sin tener miedo, cuando la gente tiene derecho a ir y manifestar totalmente libre, sin tener miedo de que llegue policía, y etcétera, etcétera. Bueno, ya lo ve en un análisis de la historia contemporánea de Rusia,
por Olga Petrova. Y Olga, te queríamos decir, bueno, ¿hay algo que quieras decir a nuestros televidentes? ¿Algo que quieras comentar por último? Bueno, para usar esa magnífica oportunidad que me han dado, quiero invitar a todos los espectadores al bar La Rusa Blanca, donde se puede probar tapas de Rusia y de URSS también, ¿no? Una fusión así con vino garitano y con vino de España. Y bueno, os invitamos y os esperamos ahí, que está en Cánovas del Castillo con Sagasta, cerca de la calle Ancha. Muchas gracias. Pues Olga, muchísimas gracias a ti por venir y, Oh, muchas gracias. y hasta la próxima. Y señores, pues nos vemos en el próximo programa de Ventana Historia. Gracias. Hasta luego.